Buenos días, doña Elisa, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Doña Isabela, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elisa. Un placer acompañarlos. Estamos todos cara de fiesta, como se dice, Sí. ¿no? Cara de cumpleaños, cara de cumpleaños. Bueno, yo me quedé hasta muy tarde revisando Ya. todo lo que ayer nos sorprendió. ¿Y usted? Sorprendida, oye. Sí, No, sí. creo que no hay un ciudadano que no se haya sorprendido. No, sí, sí. Pero bueno, está. Yo en un estará momento bien. lo pensé, pero como chiste. O sea, lo pensé como, oye, ¿qué pasa si...? Que nadie se lo esperaba. Sí, nadie se ¿no? lo esperaba, Nadie ¿no? se lo esperaba, creo que ni él mismo se lo esperaba. Claro. Sorpresas que da la democracia y eso es para festejar. Democracia, eso fue lo que resaltó la jornada de ayer Claro. y lo que ahora nos sorprende a todos, ¿no? Interesante lo que pasó. Don Samuel, oiga, las encuestas, ¿cómo fallaron, no? Los que nos escuchan y todavía quizás no están muy empapados de las noticias, estamos hablando de las elecciones generales que se llevaron a cabo ayer. Nosotros justamente. ya lo estamos dando por Sí, hecho, ¿no? sí. Bueno, pero creo que deben haber algunas personas todavía que están, ¿no? enterándose. Hay que pensar en todos. Claro. Y bueno, ayer vivimos una fiesta democrática, todos los bolivianos residentes en Bolivia y no residentes en Bolivia, que los que pudimos votar, lo que hicimos, ejercer nuestro derecho, los que ejercimos nuestro derecho al voto. Y bueno, que viva la democracia. Fue toda la jornada estuvo tranquila. Hubieron algunos incidentes aislados, ¿no? Pero se llevó a cabo más bien con normalidad. No hubo quema de ánforas, no hubo Sí. mayores actos de violencia. Entonces fue una jornada bastante tranquila. No empañó, yo creo, no considero Sí, que no yo creo empañó que no la... empañó. Sí, algunos que otros enfrentamientos, pero leves. Siempre se repudia, siempre se rechaza la violencia, cualquiera sea. Es más, pudieron haber pasado a mayores si no hubiera sido que la gente, creo que se moderó, ¿no? En cierto momento. Claro. Pero más allá de eso, se vivió una jornada bastante tranquila. Qué interesante, sorprendió ayer todos, bueno, para los amigos radioescuchas, estas elecciones son especiales, ¿no? Porque Muy especial. uno por el tema de que, bueno, estamos pasando una situación muy difícil. Bolivia en la actualidad está pasando por una crisis económica, yo diría también crisis institucional, Sí. una serie de crisis que estamos pasando, pero el que más nos afecta es el tema económico. Nuestro país está pasando por una situación muy difícil. Los productos prácticamente se han triplicado el precio, ya. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí había la expectativa. Y bueno, también era otro tema importante que luego de 20 años y un poco más, bueno, el partido predominante en el país, que es el partido del Movimiento al Socialismo, prácticamente estaba abajo en las listas, ¿no? Casi, bueno, hasta el momento no la pierde la personería, pero casi que está, ¿no? Correcto. Por verse. Está por verse. Sí. Entonces, resulta que, bueno, ahí está, el MAS, luego de 20 años y un poco más, ya no tiene la misma fuerza. Ya las razones usted se las sabe, amigo Radio Escucha. Oiga, esto me deja a mí una lección. Sabe que muchos los políticos subestiman el voto del ciudadano común y corriente. O sea, el voto ¿sabe qué hizo castigo ese voto al MAS por sus 20 años? Bueno, por sus últimos años en realidad. Y hizo voto castigo también a los políticos tradicionales al poner por arriba en las urnas a este señor Rodrigo Paz, que fue una sorpresa tremenda, ¿no? Con ese voto de Rodrigo Paz están castigando a los políticos tradicionales y también al MAS. Ni para un lado ni para el otro, dijeron. Claro. Y como en alguna oportunidad yo he escuchado decir, algún político decía, por ejemplo, el pueblo es sabio, la decisión del pueblo es sabio. A veces cuando hay algún referéndum, porque el gobierno pide al pueblo su opinión, yo decía, pucha, ¿no será que le están pelando? Porque el pueblo puede decir cualquier cosa, pero por ejemplo, en el día de ayer en la elección que se dio en el país, yo creo que fue realmente sabio por el tema de que, sí, o sea, sorprendió, y bueno, ahí está. Don Samuel ya de entrada dijo, ya, ok, aceptó, lo también felicitó. fue, sí, también, Maduro, ¿no? Sí, fue un discurso que debía ser, fue un discurso correcto,
ya no estamos para seguir aguantando No, para ni nada. escuchando ni el pueblo ni nadie, más insultos, guerra, ¿no? Política, y no daba para hacer cualquier comentario fuera de lugar. Creo que y el ofrecimiento del apoyo que hizo Samuel hacia Paz, algunos analistas escuchaba anoche que decían, "No, vamos a ver qué tantos de sus seguidores realmente siguen esa línea, porque los seguidores de Samuel, a donde van a ir tal vez sus votos es a Tuto". Estaban haciendo ese análisis. Mira vos. Porque Samuel y Tuto son del área conservadora, de la política tradicional conservadora. Entonces, creen la mayoría, bueno, varios analistas coincidieron en eso, ¿no? En que el voto de Samuel varios van a irse a Tuto, aunque su líder haya ofrecido ese apoyo a Paz. O sea, va a estar peleado más todavía, ¿no? Según tu criterio, ¿no? En 2 meses, estos 2 meses van a ser bien peleados. Esperemos que no entre a la política o sea, al insulto, a la provocación, que sean 2 meses de campaña política centrada en propuestas. Porque ahí decía que había una ventaja, uno de los analistas, no recuerdo el nombre, en un programa televisivo. Decía, la ventaja que tiene Tuto es que tiene su propuesta muy mejor, más planteada, y ha dado a conocer puntos más claves de su propuesta. Rodrigo Paz no. Rodrigo Paz ha dado generalidades, pero no ha sido concreto. Entonces ahí tiene que trabajar Rodrigo Paz, en la propuesta específica. Bueno, ahora el tema, ¿cómo frenar? Yo digo, don Tuto, ¿cómo va a poder frenar esa avalancha, ese impulso que tiene ahorita el partido de Paz y Lara? ¿Cómo frenar? Pero hay un impulso, ¿no? Un crecimiento, pero yo impresionante. Creo que ahí no va a frenar. Porque 32-26%, claro. Es que es harto, y 8 va aumentando, puntos. Va aumentando. Claro. 32-26. A ver qué pasa. Pero lo que sí es que se viene una batalla campal estos 2 meses de... Ya los otros... A ver, de acá, ¿quiénes están desechados ya, doña Lisa? El señor, Pavel Aracena, Johnny Fernández. Pierde, ¿no? Su personería, ¿no? Sí, ellos dos pierden definitivamente. Y don Johnny. Johnny Fernández y Pavel Aracena. Y lo que digo es que Eduardo del Castillo dice, voy a ser el culpable de que el MAS pierda la personería o no, digamos, debe estar ahí, ¿no? Claro. No se sabe todavía. Yo digo, el gran perdedor de estas elecciones, ni siquiera andrónico, es don Manfred Reyes Villa. Manfred se esperaba una mejor posición. Sí, realmente es el gran perdedor de estas encuestas o de este proceso electoral. Y también don Samuel Doria Medina, ¿no? Sí. Es realmente, luego de estar apuntando las encuestas... O sea, pero las encuestas, sí, sabíamos y cuestionábamos que las encuestas, y se decía, ¿no? Las encuestas es de quien las paga, ¿no? No, y se acuerda que una semana antes, o 2 semanas antes, El Deber sacó una encuesta, ¿no? Sí. Donde le sacaban ganador a Rodrigo. ¿Se acuerda que le dije? No, yo le comenté que vi en redes sociales, pero al final busqué esa encuesta y no la encontré en la página. No había. No estaba esa página. Entonces, pero daba de ganador a Tuto. Tuto estaba liderando la encuesta del Deber. Sin embargo, yo había visto, en alguna parte se filtró esa imagen de que estaba Rodrigo Paz primero. Pero bueno, como no la tengo... Entonces la bajaron. No lo sé. No sabemos, o sea, no había, no hay. No había en su... Porque en su al parecer, oficial. por eso, nos enteramos que había algún... Sí, había como... Porque uno de los ejecutivos importantes de la empresa encuestadora que estaba trabajando para El Deber, precisamente creo que se estaba retirando, ¿no? Por el tema de que le estaban observando mucho las encuestas, y las encuestas como que no satisfacía a la parte ejecutiva, ¿no? de la empresa del Deber. Bueno, esto es público, usted lo puede leer, ahí está en internet, amigo Radio Escucha. Pero bueno. Buen día, doña Isabela Flores. Usted está recabando harta información, ¿no? Buen día, Carlos, sí. Bueno, ¿qué le sorprendió ayer? A ver, hemos manejado las encuestas todo el tiempo de que Samuel estaba arriba. ¿Y qué le pareció ayer? ¿Cómo se enteró? Realmente es un cambio bastante
bastante chocante, Brusco, sinceramente. ¿no? Sí. Yo estaba en otro lugar cuando me enteré de los resultados de las elecciones y realmente no lo podía creer. ¿Sabe a don Samuel en algunas oportunidades? Yo lo noté incluso confiado de que ya... Muy confiado, ya se daba ganador. ¿Qué dice? ¿El 2026 vuelve don Samuel? 2026. No, 2026. ¿Cuándo? 2030, ¿no? 2030. El 2030. Sí, yo creo que... ¿Va a volver? Vuelve. ¿Sí? Vuelve. En su discurso dice que ha dado todo, no se arrepiente de nada, ha dado todo su esfuerzo, felicitó y agradeció a su equipo. Y yo creo que va a volver. Tiene ese ímpetu, ¿no? Esa ¿Cómo se ve constancia. el famoso político de Estados Unidos, Abraham Lincoln? Abraham Lincoln. El que, ¿no? Insistió hasta que fue. Creo 50 y tantas veces, lo negaron, todo aquello, pero al final logró ser presidente. ¿Sabe qué? A mí me llamó la atención su señora de don Samuel, qué manera de acompañarle, qué buena onda, qué humor que tiene esa señora, de verdad que... ¿La vio? ¿La conoce? ¿La vio en las redes? La vi en algunas entrevistas que le hicieron en podcast, ¿no? En redes sociales, sí, la vi. Es una señora que parece que le da alegría a don Samuel, ¿no? Me alegró mucho verla y ahí estaba con don Samuel. Bueno, vamos. Perdón, ¿qué decías? No, Dale. le decía que lo cierto es que vamos a tener una segunda vuelta, porque tampoco es que sea mucho. 5.16% es la diferencia según los datos al 92% del CIREPRE, donde da 32.9% a Rodrigo Paz y 26.93% a Tuto Quiroga. Entonces usted dice que la diferencia es 5.16%. Entre el primero y segundo. Exacto. Perfecto. Yo decía, ¿cuánto? Bueno, 8. ¿y qué dice nuestra ley? Dice que si el primero no tiene un 50 más 1, un 50% más 1, y no hay una diferencia entre el primero y el segundo de 10%, por lo menos, se va a segunda vuelta. Perfecto. Han transcurrido, ¿cuánto? En todo el país, 58 minutos de las 7 de la mañana. Estamos aquí en el Cafecito, en un programa, yo digo, especial, porque le estamos dedicando prácticamente a las elecciones, ¿no, doña Elisa? Sí, es necesario repasar lo ocurrido ayer, justamente. Sí, vamos a repasar rápidamente qué es lo que pasó, Aquí vamos con la nota. Rodrigo Paz logra la primera mayoría de diputados plurinominales. El Partido Demócrata Cristiano, liderado por Rodrigo Paz Pereira, alcanzará la primera mayoría en la Cámara de Diputados con 25 escaños plurinominales distribuidos en todo el país. De acuerdo con la proyección de conteo rápido de las elecciones nacionales del 17 de agosto, realizado por Captura Consulting. En el segundo lugar aparece la Alianza Libertad y Democrática de Jorge Tuto Quiroga con 20 diputados plurinominales, mientras que la Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, obtendría 12 curules. Bueno, 25 escaños sería para don Rodrigo, para el partido, para el PDC, 20 sería para Libre. El resto de las fuerzas políticas apenas logró representación. Alianza Popular de Andrónico Rodríguez con 2 diputados y la Alianza de APB, Súmate, de Manfred Reyes Villa con 1 diputado. Ni el Movimiento al Socialismo del MAS, ni la Fuerza del Pueblo de Johnny Fernández, ni ADN de Pavel Aracena consiguieron representación en esta categoría parlamentaria. Los datos muestran que el PDC logró un desempeño particularmente fuerte en La Paz, 8 diputados, seguido de Potosí con 4, Cochabamba 3, Santa Cruz 3, Oruro 3, Chuquisaca 2, Tarija 1 y Pando 1.
La Alianza Libre se consolidó como segunda fuerza en el plano nacional con 6 diputados en Santa Cruz, además de obtener presencia en La Paz con 3, Cochabamba con 3, Potosí con 2, Chuquisaca con 2, Oruro 1, Beni y Pando 1. Bueno, Unidad por su parte consiguió su mayor caudal, esto en nuestro departamento, en Santa Cruz, 5 diputados y el Beni 2, además de representación en La Paz, Cochabamba, Tarija y Sucre. La distribución preliminar de los escaños plurinominales confirma el protagonismo de Rodrigo Paz, quien no solo sorprendió al encabezar el recuento presidencial, sino que también proyecta a su partido como la primera fuerza en la Cámara Baja. Este panorama refuerza la posibilidad de que el balotaje del 19 de octubre entre Paz y Quiroga defina no solo la presidencia, sino también el liderazgo legislativo de la próxima gestión. Doña Elisa, una consulta. O sea, dígame, hasta acá los escaños ya están determinados. Lo que se juega simplemente en la segunda vuelta, ¿quién va a presidir? Sí, lo que pasa es que eso es un panorama que muestra o Captura Consulting. Es una empresa que está trabajando con el deber para hacer una simulación de cómo quedaría no es el Senado, los diputados, la Cámara Baja, ¿no? En cuanto a la distribución según los resultados hasta el momento. No hay nada oficial, eso no son datos oficiales. Ya es un panorama que pinta. Claro. Ahora, tendrían que esperarse al 100% del conteo para ver oficialmente cómo quedaría, pero ya más o menos es ese. Claro, hasta ayer en la noche era 92%. Sí. O sea, me imagino que esta edición de esta lectura que estamos realizando ha sido trabajado precisamente con el 92%, ya está. Prácticamente es eso. Variará uno, pero yo consultaba, por ejemplo, en este caso, 5 escaños importantísimos que sacó don Rodrigo Paz, esos 5 ya se mantendría. ¿Qué se define de aquí a 2 meses? ¿Solamente la cabeza? ¿Presidencia, vicepresidencia? Claro. ¿O se define estos diputados, todo? No se define. Esto se define ya con el conteo de votos. O sea, esto ya es oficial. Esto ya es oficial. Hay algunos diputados que están justamente en pelea, que varían, es para 100 votos, 200 terminar votos. Seguramente el conteo y saber. Ahora, ¿qué sucede en la Cámara Alta con los senadores? Rodrigo Paz lidera la distribución de senadores y consolida una mayoría relativa en esa Cámara. El conteo rápido de las elecciones nacionales que se elaboró justamente esta empresa de la que usted hace referencia, Captura Consulting, no solo definió el paso de Rodrigo Paz Pereira y Quiroga Ramírez en la segunda vuelta presidencial, sino que también proyectó la conformación preliminar de la Cámara de Senadores. De acuerdo con los datos, el Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz alcanzó 15 senadores, consolidándose como la primera fuerza parlamentaria. La Alianza Libertad y Democracia de Jorge Tuto Quiroga se ubicó en segundo lugar con 12 escaños, mientras que la Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, logró 8 senadores. Conozcamos a don Rodrigo Paz, que es importante. Claro. Y también conozcamos a don Tuto. O sea, hay mucha gente que quiere saber, a ver, cómo es la cosa, ¿no? A ver, ¿quién es Rodrigo Paz, el senador que dio la sorpresa el día de ayer precisamente? Don Rodrigo Paz Pereira dio la sorpresa en las elecciones generales en nuestro país al figurar en primer lugar en los conteos rápidos de más del 30% de los votos válidos. Con más del 30% de los votos válidos. O sea, se llevó todo eso. Es un exdiputado, exalcalde, que me llama la atención, que en Tarija logró el tercer lugar. Tercer lugar, ¿no? Es que yo digo, ¿cómo es posible? Ahora, había un dato positivo que un analista ayer decía, en Unitel decía, es que nadie es profeta en su tierra. No, yo no creo que aplica. Yo había escuchado ya cositas de don Rodrigo, que era acusado por manejo de fondos, malversación de fondos, y tema que no era muy buen alcalde, no sabemos, o sea, eso, pero de que en Tarija no lo quieran, o sea, es su tierra natal, actualmente reside ahí, si no me equivoco. Si hubiera hecho una buena gestión, estuviera un poquito más, ¿no? De apoyo, no fuera tal vez el primero, pero estuviera con un poco más de apoyo. O sea, todos los alcaldes son así. Yo digo, mira, Eva Copa, igual, abucheada. Manfred Reyes Villa, lo que le comenté el anterior cuando hablábamos. Johnny Fernández en Santa Cruz. El mejor ejemplo. No, claro, correcto. Tiene razón Isabela.
¿no? Bueno, sigo hablando, ¿eh? Es un exdiputado, exalcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, Paz Pereira, de 57 años, fue revelación del actual proceso electoral, pasando de los últimos lugares en las preferencias electorales a disputar una segunda vuelta con el expresidente Jorge Tuto Quiroga de la Asamblea Libre, de la Alianza Libre, a quien los conteos rápidos dan un 27%. Su compañero de fórmula en el PDC es el ex capitán de policía Edman Lara, quien se hizo popular en las redes sociales con sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja. Bueno, hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, 1989-1993, Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares. El político es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente es senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa 2003-2025. Para llegar a la alcaldía de Tarija, Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gubernamental Movimiento al Socialismo del MAS, entonces liderado por el expresidente Evo Morales en 2006-2019. En 2019 fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia, que exigió que haya una segunda vuelta electoral en medio de las denuncias de un fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados. ¿Qué más tenemos? En el actual proceso electoral, el senador tuvo una campaña modesta frente al gran despliegue que hicieron Quiroga y el también opositor Samuel Doria Medina. Todas las redes sociales estaban ocupadas, a quien las encuestas habían situado entre los primeros lugares y con posibilidades de disputar la segunda vuelta. Declaraciones precisamente a un canal internacional o a la agencia de noticias EFE, Paz Zamora, o en todo caso Paz Pereira, se definió a sí mismo como un hombre que tiene dos felicidades enormes: amar a la patria y amar a su familia. ¿Algo más? A partir de ello, Paz construye una visión junto a otros hombres y mujeres que aman la paz, el conjunto de la patria y sus familias con valores cristianos, y estamos en un trabajo de generar un gran acuerdo, un consenso, precisamente manifestó. Un pantallazo, ¿no? Sí, un pantallazo, pero hay que hablar también de su candidato o de su acompañante de fórmula, el capitán Edman Lara. ¿Quién es el capitán Edman Lara? El que justamente ayer celebró los resultados preliminares de una forma muy modesta, ¿no? Tranquilito, como dice usted, su término, nada, humilde, sí, bastante sencillo el señor, y diciendo que también lo hizo Rodrigo cuando hizo uso de la palabra, pero el primero que lo hizo fue justamente el capitán Lara. Dijo, no hemos ganado todavía, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, 2 meses que vamos a tener mucho trabajo. Esperemos que ganemos en la segunda vuelta. Nada de... No hay ganador todavía. Tranquilo. Está consciente, ¿no? Consciente, sí, consciente. Y eso es bueno. Siempre me voy hasta el tema de la humildad, ¿no? Sí. O sea, no sé si es humilde. Sí, no, corrijo. Es humilde, pero yo me voy al tema yo veo que recibió el resultado con humildad, pero dentro de la sencillez del tema económico, podemos decir algo así, ¿no? Porque humildad es un tema, ¿no? De que la actitud, ¿no? O sea, cómo uno lo percibe, ¿no? Y evidentemente sí, humildemente lo recibió, tranquilo, incluso hasta un poquito, ¿no? Se le humedeció, dice, los ojos cuando se enteró. Sí, no, estaba muy feliz, claro, el señor. Exacto. Decía, bueno, nos ganó la patria, queremos ver. Su discurso era siempre de unidad.
pero me encantó verla, si no me equivoco, su señora, ¿no? Su señora, y habían 3, 4 personas, pero ahí estaba tranquilo, con la polerita, no había nada pomposo, o sea, y en su hogar. Es justamente esa observación quería hacer. Esa sencillez, ¿Cómo recibieron los datos oficiales de un partido y del otro? ¿Cómo recibió Libre y cómo recibió el PDC? El PDC estaba en el Prado, estaba en la calle, rodeado de gente que se iba a caer ese candidato, tanta gente que había, una tricolor que estaba adornando la parte trasera, o sea, la parte del fondo de la imagen que mostraba el medio de comunicación. ¿Cómo recibió Libre? Full pantalla, full presentación, todo una logística, ¿no? para recibir esto. Entonces vemos cuánto dinero, cuánto presupuesto tuvo para la campaña Tuto Quiroga, cuánto presupuesto tuvo para la campaña Rodrigo Paz, quién está ganando y con cuánto de inversión, ¿se da cuenta? Entonces, cuando el pueblo quiere y decide y lo hace, no importa cuánto le meta a usted de plata. Y hay que hacer un análisis donde, por ejemplo, el tema de que definitivamente estas elecciones fueron de las redes sociales, ¿no? Claro. Estas elecciones fueron de las redes sociales. Y hay que decir algo que lo dijeron anoche los analistas también. Su acompañante, el capitán Edman Lara, le ha sumado muchísimo a Rodrigo Paz. Sí, y él ha trabajado bastante en las redes sociales. Y es por ahí, ahora es por ahí. Y hacían referencia del lenguaje de la comunicación. El analista Andrés, no recuerdo el apellido del señor, decía, hay que hablar de estos términos. Samuel, Tuto, son de la vieja política, de la política tradicional, que usan medios tradicionales. Y está pendiente de debate, está pendiente de encuestas, todo, lo digo con mis propias palabras, pero lo decía con sus palabras más precisas. Todo cómo se manejaba y se maneja la política tradicional. ¿Qué hizo el otro partido? ¿No? Se fueron a lo popular, le llegó a la gente. ¿A través de qué? A través de las redes sociales, porque la gente está en las redes sociales. Claro. No está en los grandes canales de televisión. Todo lo ve por redes sociales, por el TikTok que tanto critican o criticamos, ¿no? Ahí está la mayoría de la gente, ahí está la gente popular. Y ahí el capitán Lara era el TikToker que le ha llegado a esa gente. ¿Qué han hecho con poco presupuesto? Tocar puertas, pero sobre todo manejar redes sociales. Claro, claro. Qué interesante. Han transcurrido 12 minutos en todo el país de las 8 de la mañana. Hacemos una pausa, ¿no, señoras y señores? No se separen, en breve estamos con más. Estamos aquí en el cafecito de Ciudad Radio 101.5 FM. Estamos precisamente en el ámbito político, tocando el tema de ayer, lo que hemos vivido los bolivianos, una fiesta democrática, una fiesta electoral donde seguramente usted fue a votar, fue jurado de repente, pero bueno, al final del día hubo una sorpresa. Oiga, ¿sí? Clima bastante agradable, 22 grados centígrados. Ya esta semana se pronostica que el día jueves va a bajar un poquito la temperatura. Bueno, va a llover primero. Ya pronostican lluvias leves, pero para el día sábado va a bajar un poquito la temperatura. El día jueves va a llover solamente un poquito. Viernes otra lluviecita. Sábado lluvia y un poquito de temperatura. Pero baja, ya no hay esos surazos, ¿no? Difícil ya. Difícil. Estamos encaminándonos ya a la primavera. Aunque escuche bien, yo me acuerdo que en septiembre, en plena feria exposición, hay surazos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vientos, lluvias, sí, ¿y pero surazo? frío. Sí. No recuerdo, oiga, estoy... El tiempo está loco, no se confíe, sí, ¿no? Sí, no se confíe. La verdad que sí. Loquísimo. Bueno, han transcurrido 25 minutos ahora de las 8 de la mañana. Estamos en el cafecito de Ciudad Radio 101.5 FM. Bueno, estamos precisamente en el tema político. Estamos hablando de lo que fue ayer precisamente. Bueno, ¿usted por quién votó, doña Lisa? No, el voto secreto. No lo canto ni después de la... Claro, sigue siendo secreto. ¿Y usted Sin por qué embargo, votó, doña estoy feliz Isabela? con el resultado. Sigo la misma idea de Elisa. Prefiero guardármelo. Bueno, las dos hermanitas, ¿no? Agarradas de la mano. Oiga, quería comentarle. Sí, claro. El señor Rodrigo Paz, ya, si bien no ganó en su cancha, en Tarija, sorpresivamente arrasó, ¿no? En La Paz. Claro, La Paz fue uno de los... Le dio, pero... Sí. Aunque aquí va alguito. Que yo sepa, don Rodrigo Paz estudió en La Paz. Es prácticamente como si fuera paceño.
ya, por si Ya. acaso. De hecho, creo el señor Doom, por ejemplo, Doom es Sí. amigazo, son amigos de del mismo curso, creo, de colegio, eran amigos. Él vive Eso en me La acaba- Paz, ¿no? Sí. Él vive en La Paz. Yo sepa. 46.96% según los Arrasó. datos del CIREPRE, datos preliminares del CIREPRE. Y en segundo lugar estuvo Tuto Quiroga con 16.25%, pegadito a Samuel Doria Medina con 16.17%. Y acá en Santa Cruz, recuerda usted que son las dos plazas más importantes donde Sí. se concentra el electorado, La Paz y Santa Cruz. En La Paz lideró Rodrigo Paz y en Santa Cruz Tuto Quiroga. Tuto Quiroga. ¿Y en el estuvo, alto? Santa Cruz, espéreme un segundito. Tuto Quiroga con 37.81%. Ya. Y en segundo lugar, Samuel Doria Medina con 28.07%. En tercero estuvo justamente Rodrigo Paz con 19.44%. Ahí estuvo más posicionado Tuto Quiroga acá. Sin embargo, con Samuel Doria Medina se pelearon ahí bastante los votos, ¿no? O sea, Samuel, No hubo acá en gran Santa diferencia. Cruz, me repite el Tuto puesto. Quiroga, el primer lugar, 37.81%. Ya. Samuel Doria Medina, el segundo lugar, 28.07%. Y tercero, Paz, Rodrigo Paz, con 19.44%. Ah, marcado, ¿no? Marcado los primera, segunda, tercera posición. O sea, Rodrigo en Santa Cruz. No le fue muy bien. No le fue muy bien. Sin embargo, su electorado, sus votantes, sus simpatizantes están en La Paz. Y sobre todo La Paz y el Alto. El Alto, voy a fijarme ahora los datos mientras usted... Pero el tema del tercer lugar, o sea, el solo hecho de haber llegado consolidado el tercer lugar Rodrigo Paz ya es una ganancia, ¿no? ¿Se Santa acuerda Cruz? cuando estaba Claro. en el sexto lugar? Estaba Sí, lejos, sí. las ¿Y primeras. ¿Y por qué usted cree que en las encuestas no visualizaban a Rodrigo Paz? Se centraron en... No, dos. mira, yo no quiero ser tan negativo de que las encuestas fueron pagadas, que no. ¿Sabe qué pasa? Que los últimos 2-3 días se decidió por el tema de que la gente ya empezó a finalizar por quién va a votar. Porque había Ya, muchos indecisos, ¿se sí, acuerda que había un Porque alto hay un grado? alto porcentaje de indeciso. Decía, a ver, por Evo Morales no, porque ya no está en la palestra, no está en la parrilla, no está en la papeleta. ¿Qué hago? Andrónico no terminó de convencer, No. no terminó de convencer, ¿no? ¿Qué hacemos? Le faltó carisma al señor. Sí, le faltó. Y yo creo incluso que su vicepresidenta Tampoco colaboró hizo mucho. hizo mejor que Sí, pero no era Andrónico. querido ni por el partido su vicepresidenta. O sea, se desenvolvía mejor, tiene todo el bagaje de todo, pero no tenía en su mismo partido no la querían ahí. Entonces, Claro, desde eso el dice mucho, principio, ¿no? Sí. Eso. Pero había por alguien que uno tenía que votar, o sea, por Samuel, no. Porque por Samuel, no. Por Tuto, tampoco. A ver, ¿quién más? O sea, Johnny, el señor Aracena no convenció para nada. O sea, Rodrigo a gritos pedía, ¿no? Ahí, Rodrigo. Y hay mucha gente que sabe que es del MIR. Hay mucha gente que Rodrigo es producto del MIR, de don Jaime Paz Zamora. Y bueno, ahí más o menos la cosa seguramente tejieron, ¿no? No sé, pues, pero Quiero leer a esta notita corta de La Razón, del periódico La Razón, que dice 3 factores clave más allá de las encuestas que permitieron a Rodrigo Paz mostrarse y que las encuestas no lo anticiparon. A ver, el experto, hay un analista que opina... Solo déjeme añadir algo Dígame. más, que era que la gente buscaba renovación. Eso, Claro, sí. claro, la gente está cansada de Ya lo no mismo, quería. de lo mismo. Sí. Lo primero dice que cita es la invisibilidad mediática. Los medios de comunicación centraron su atención en los candidatos de la oposición tradicional como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, así como en Andrónico Rodríguez. Y se dejó de lado el potencial que tenían los nuevos rostros, ¿no? Un segundo elemento son las decisiones de último momento de los votantes. Un importante segmento de electores indecisos de clases bajas tomó su decisión en las últimas semanas de campaña, periodo que no fue capturado por las encuestas que se realizaron hasta principios de agosto. Eso también, ¿no? Sí, Las encuestas fueron correcto. anteriores.
La campaña poco efectiva de Andrónico Rodríguez había contribuido a que estos votantes se mantuvieran sin definir hasta el final. O sea, votos del partido de Andrónico que estaban entre los indecisos, dice. Y la falta de unidad en el ámbito masista, los conflictos internos generaron una reacción de rechazo en el electorado popular, que optó por candidatos fuera del espectro tradicional, como usted mencionaba. Y eso es lo que estaban buscando, caras nuevas. Hasta es más, capaz la gente que ha votado por Rodrigo también lo hizo con la intención de que no lo querían a Samuel ni a Don Tuto. Es muy posible. Claro, escuché analistas que decían, ahí hay votos masistas que temporalmente le han dado poder al señor Paz, confiando porque no había de otra, digamos, ¿no? Claro. Alguien que sea de centro, ni muy del polo de la derecha, ni muy de la izquierda, que no ha hecho más que llevarnos a la situación en la que estamos. Quisieron a alguien más de centro, por eso es que eligieron. Y de hecho, don ¿cómo se llama? En su discurso en La Paz, Rodrigo lo dijo: no estoy para pelear. Ahora vamos a hermanarnos, todos vamos a ser iguales, vamos a ser bolivianos. De hecho, es ese discurso, ¿no? Ahora, yo tengo una inquietud como ciudadana común y corriente. Ya. Del querer, el tener las intenciones, las buenas intenciones, una belleza, está perfecto. Ahora, el tener la capacidad de gestión, la trayectoria, la capacidad, la experiencia, ahí tengo esa duda. ¿Será que va? Ahora, claro, aquí ya pesa otras cosas. Por ejemplo, si es que don Samuel iba a ir, por ejemplo, como ganador, se perfilaba con una muy buena opción de que sea ganador, pero no podemos asegurar tampoco, usted sabe. Había ese respaldo, ¿no? De que de los 100 días, ¿no? De los 100 días claro, sea RJO, y también había una cuestión de que él, de cierta forma, con Lupo, iban a gestionar con organismos internacionales. Lupo es conocedor de ese tema. Había una especie de, ¿no? de que más o menos te daba garantía. Claro. ¿No? Pero ahora, por ejemplo, esa garantía, por lo menos a mí, ciudadana y opinión personal, me la da Tuto, por ejemplo. Él se maneja muy bien en el ámbito internacional, en el tema de buscar y todo, y tiene la experiencia y la trayectoria. Ahora, que el carisma para las masas las haya ganado Rodrigo Paz con su acompañante, está muy bien, y eso es lo que la gente quiere, pero podrá, en que no coincidimos en que no es una elección normal. Esta es una etapa electoral, un proceso electoral que es muy complicado, una etapa y un proceso económico el que está pasando Bolivia, que es muy complicado. ¿Tendrá las herramientas, el conocimiento, podrá gestionar? Claro. Esa preocupación seguramente muchos están compartiendo en este momento. Después de que ya ha pasado la emoción. La emoción, correcto. Todo, wow. El buen discurso, las buenas intenciones, como le digo ahora. ¿Quién está mejor capacitado para sacarnos, ¿no? Uy, qué difícil me la ha puesto doña Elisa, ¿eh? Difícil. Complicado, difícil, ¿no? Y si repetimos la votación de mañana, ¿no? O sea, lindo fuera, ¿no? Claro. No, pero estamos yendo a una segunda vuelta, ¿no? Eso vamos a ver qué pasa en estos 2 meses. Todos expectantes, porque hay que ver cómo se maneja en cada partido, que sacan de nuevo, algo nuevo. Queremos escuchar algo nuevo. Ahora, también en el equipo trabajan asesores, ¿no? Claro. O sea, y mucho determina el liderazgo que uno vaya a poner y la actitud, ¿no? Eso también. Sabemos que el señor Lara no tiene la mínima experiencia en tema de manejos de asamblea, en el tema de negociaciones, manejar cifras macro. Sabemos, pero sabemos que también se pueden rodear de asesores. No son ellos los que están, exactamente, no están solos, se rodean de asesores. Pero lo que en ellos confiamos es el criterio, contamos en ellos la confianza, los patriotas que son, la actitud que tuvieron, y que no vienen solamente no son desconocidos. Lo conocemos al señor Lara por los abusos constantes que denunció constantemente, y eso le ha premiado la gente, ¿no? Sí, y esa es la bandera que ondean, anticorrupción. Van a poner mano dura contra la corrupción. Esperemos que sea así. Y don así. Rodrigo, esperemos que sí, ¿sabe qué? Una cosa me llama la atención. Dice que por detrás pues trabajó trabajaron, dice, Holguín, creo, ¿no? Trabajó, dice, don Jaime Paz Zamora, sí, el papá. Y hablaban de un señor Holguín. Franco Eid Franco. Claro, el ex vicepresidente también. Sí. O sea, viejos lobos. Eid, por si acaso, ya. Franco Eid,
es un viejo lobo, analista, calculador de la política boliviana. O sea, no eran... O sea, Rodrigo se ha rodeado también de gente de mucho peso, don Jaime Paz Zamora. O sea, no olvidemos que don Jaime Paz Zamora sufre un accidente de avión, de ahí es donde tiene el rostro quemado, claro, todo aquello, y vuelve, llega a ser presidente nuevamente. Bueno, pero en fin, sería hermoso hablar de ese tema, ¿no? Pero uno lo está romantizando precisamente. Esperemos que no, que sea en buen momento. Tengo que ser una buena opción, que no defraude a la gente con tantas cosas que se ha prometido cara a las elecciones. Claro. Han transcurrido 37 de las 8 de la mañana. ¿Qué tenemos, doña Isabela? A ver, en la primera parte, antes de ir a la pausa, estábamos hablando sobre el perfil político de justamente este candidato que quedó en primer lugar, que es Rodrigo Paz. ¿No cree que sería oportuno hablar ahora del otro protagonista de esta segunda vuelta que se viene? Don Tuto Quiroga. Sí, a ver, por favor. Muy bien. Jorge Tuto Quiroga, el ingeniero que buscará llegar a la presidencia en inédita segunda vuelta. Jorge Tuto Quiroga está ante el reto de encarar una inédita segunda vuelta en el país contra Rodrigo Paz Pereira, tras quedarse con el 26,9% de la preferencia electoral, por debajo del senador que sumó un 31,9% de acuerdo a los datos del conteo rápido tras las elecciones generales de este domingo. Tras conocerse los primeros resultados preliminares, Quiroga celebró que una larga noche de 2 décadas terminó, en alusión a la derrota del MAS, y consideró que uno de los desafíos más grandes, si llega a la presidencia, será estabilizar la economía boliviana. Perdón. Siga, por favor, va a disculpar. Tuto Quiroga es un ingeniero industrial y administrador de empresas. Nació en la ciudad de Cochabamba en 1960 y sus padres son Jorge Quiroga Luizaga y Sonia Ramírez. En su discurso, tras conocerse los primeros resultados, contó que se crió en Santa Cruz y vivió muchos años en La Paz, por lo que se definió como un boliviano que ama a su tierra. Tiene 4 hijos, ya le comento, fruto de su primer matrimonio con Virginia Gilum, y este año contrajo segundas nupcias con Milena Dobronik. A sus 30 años llegó a ser uno de los ministros más jóvenes de la nación y previamente representó a Bolivia en los principales organismos financieros internacionales. Es acá donde parece que don Jaime Paz Zamora, en ese entonces aliado del ADN, ya le dio la oportunidad, abogó para que se le dé la oportunidad a don Tuto Quiroga. Ayer justamente Tuto Quiroga en vivo, cuando dio sus palabras para ver qué le parecía el resultado, entonces ahí agradeció al papá de Rodrigo Paz. Entonces, buen gesto de Tuto, agradeció a todos los votantes, así sean para su partido o no, agradeció a todos los que han votado por Andrónico, por Johnny, por todo, dijo, en democracia todos los votos valen. Claro. Agradeció también, o felicitó más bien por la campaña a sus contrincantes, ¿no? Entonces, su discurso me pareció muy bien. Tuto Quiroga fue vicepresidente del país entre 1997 y 2001, año en que asumió la presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer Suárez, quien dejó el cargo por motivos de salud. El político postuló antes a la presidencia en 2005, 2014 y 2020, aunque retiró esa última candidatura una semana antes de los comicios ante sus escasas posibilidades de disputar una segunda vuelta con el entonces candidato oficialista Luis Arce, hoy presidente de Bolivia. Bueno, don Quiroga ha sido un fuerte crítico del expresidente Evo Morales desde finales de la década de 1990, cuando era vicepresidente y el exmandatario izquierdista era diputado y líder de uno de los principales sindicatos de productores de la hoja de coca, esto del trópico de Cochabamba. También ha sido uno de los principales críticos de la saliente gestión gubernamental de Arce, de quien dijo que es el responsable de hundir a Bolivia en la crisis en que se encuentra por hechos de corrupción y del mal manejo del modelo económico. Además, Quiroga es conocido por antagonizar desde las redes sociales con el gobierno del venezolano Nicolás Maduro y expresar su apoyo a líderes opositores de
del país caribeño, como María Corina Machado y... Y el señor Edmundo González. Exactamente. Bueno, una de sus promesas para estas elecciones fue liderar a los bolivianos de casi 20 años de gobiernos de oficialistas, movimiento al socialismo y sepultar al Partido Azul. También propone recuperar la economía mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para restablecer las reservas de dólares, además de gestiones con otros organismos, además de reducir el aparato estatal, entre otras medidas. Bueno, un pantallazo, no está mal conocerlo, ya sabemos quién era don Tuto Quiroga, ¿no? Sí, viejo de la política, viejo actor de la política. Bueno, lo cierto es que ya el TSE dice que si la tendencia sigue como hasta ahora, se confirma una segunda vuelta electoral. Eso está previsto para el 19 de octubre, ¿sí? Según el calendario oficial. 19 de octubre sería esta segunda vuelta. La normativa electoral establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, por lo que los resultados preliminares no muestran ese margen, lo que mantiene abierta la posibilidad en estas elecciones de una segunda vuelta. 42 han transcurrido de las 8 de la mañana, estamos en el cafecito revisando precisamente todo lo que fue las elecciones del día de ayer y donde han dado como ganador a Rodrigo Paz. Oiga, y le cuento, sí. ¿Vio la cantidad de gente que había alrededor de Rodrigo que casi no lo dejaban pararse para dar sus palabras, su discurso? ¿En La Paz? En La Paz. Ya. Y le cuento que le robaron el celular cuando él estaba dando su discurso. No puede ser. En el Prado. No puede ser. Un hecho inédito ocurrió mientras Rodrigo Paz celebraba junto a sus seguidores en el Prado paceño su victoria. No puede ser, ¿en serio? Se perdió el celular. Bueno, qué increíble, no pierden el tiempo, es que esto es inconcebible, ¿no? Sí, sí. O sea, pero a ese grado, don Rodrigo Paz no tenía un cuerpo de seguridad, gente que lo apoye, ¿no? ¿Se da cuenta? Estaba muy, muy apretada la gente, muy, muy cerca de él. Y no, pues no faltan los vivillos, ¿no es cierto? y en medio de su discurso me acuerdo que él decía, estaba expresando sus palabras, ¿no? No lo dejaban hablar. No lo dejaban hablar y ahí había uno que le dijo, ¿y va a apoyar a Samuel? Sí. Y no, claro, ahí ya le miró, No. oiga, estoy hablando, por favor, no interrumpa, Sí. ¿no? Va a recibir el apoyo de Samuel o va a aceptar el apoyo de Samuel. Ya, era eso. Ajá. Y bueno, la información del robo del celular fue confirmada desde el entorno del candidato y están haciendo la denuncia, ¿no? 44 en todo el país de las 8 de la mañana, estamos aquí en el cafecito. No se olviden que hoy a partir de las 10 de la mañana estamos con Hola Ciudad de Ciudad Radio 101.5 en cadena junto a Radio Éxito Santa Cruz 107.8. Hoy precisamente a partir de las 10 de la mañana y también vamos a tocar precisamente este tema de las elecciones que en este momento todos los medios, la agenda informativa precisamente se está manejando como tema principal el tema de las elecciones. Repetimos para nuestros amigos radioescuchas, ayer, hasta el momento, oficialmente, está con el 31,9% el señor Rodrigo Paz, 26,9% el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina con el 20,1%, Andrónico 8,1%, el señor Manfred Reyes Villa, que se debe estar revolcando de la tristeza, la rabia, las lágrimas. Pásenle una toallita, por favor. 6,9%. El señor del Castillo, candidato del Movimiento al Socialismo, 3,1%. Salva todavía con ese resultado. Y quienes pierden la personalidad jurídica es el señor Aracena con el 1,5% y el señor Johnny Fernández en último lugar con el 1,5%. Y esto, sí, diga. Esto también es noticia internacional, obviamente, lo que está pasando en Bolivia. Y ya gran parte de los medios escritos y digitales hacen referencia a esto, ¿no? El Clarín de Argentina, por ejemplo, se refiere a un giro de la derecha, así titula. Ya. Y la sorpresa que dio Paz lo dice de esa manera. Folha de Brasil. El Folha do Brasil. Tituló en la noticia de apertura de su portal: Bolivia acaba con el dominio de la izquierda y tendrá segunda vuelta con sorpresa de la derecha.
Infobae se hace eco de los títulos más recurrentes apuntando al fin de los 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo más. El Tiempo de Colombia le dio foto de tapa con el titular Elecciones en Bolivia, el país se encamina a segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Bueno, hay balotaje. Sí. Bueno, a ver, ni tanto va a ser derecha, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, Rodrigo pero Paz de centro. Eso exacto. es centro, pero es opositor a todo lo Sí, que hemos venido correcto. viviendo.